Buenos días, soy Daniela Duarte y me voy a presentar al final de Edafología con el tema suelo. Concepto. El suelo es la capa de la superficie terrestre capaz de sustentar una vegetación. Es producto de la meteorización de la roca madre. Entonces, dependiendo de la roca madre que tenemos, será el suelo que obtendremos. El suelo tiene perfiles. Los perfiles son la ordenación de los horizontes, hasta la roca madre. Los horizontes son extractos en forma horizontal que tienen diferentes caracteres de descomposición. Primero tenemos el humus, que es la parte más superficial. En segundo lugar tenemos el horizonte A. Este horizonte tiene la mayoría de las raíces de las plantas y no contiene muchas sales porque por medio de la infiltración van al siguiente horizonte. Bajan para los diferentes horizontes. Este es el horizonte B. Este horizonte es mucho más claro por la ausencia de humus y tiene una acumulación de sales. Tenemos después el horizonte C. Este horizonte tiene fragmentaciones de la meteorización de la roca madre subyacente. Y por último tenemos el horizonte D. En este horizonte se encuentra la roca madre, que es el material original de donde se van a desarrollar nuestros suelos. La formación del suelo es un proceso simultáneo al desenvolvimiento de una sucesión primaria. Está relacionado con la meteorización y la fragmentación de la roca madre. ¿Qué es la meteorización? La meteorización es la transformación de la roca madre a un suelo. También se la conoce como descomposición de la roca madre. En la meteorización tenemos la meteorización física, que es solamente la degradación de la roca madre pasando de un estado coherente a un estado suelto, y los agentes que intervienen en la meteorización física son la temperatura, el agua, el viento, las sales y las raíces de las plantas. Después tenemos la meteorización química, que conduce al cambio de composición química y mineralógica. En esta meteorización, el agente que actúa es el agua, porque va a depender mucho de la intensidad de ácido que tenga o de base, porque ya sabemos, las rocas que son más ácidas son más difíciles de meteorizar. Ahora a continuación tenemos los factores formadores del suelo. En esto tenemos los fenómenos físicos, que son la erosión, la compresión, la temperatura; los fenómenos químicos, que son la acción de la atmósfera, la acción del agua, la combinación de sustancias. Después tenemos los fenómenos biológicos, que son los seres vivos: algas, líquenes, hongos, animales; y los fenómenos climáticos: viento, humedad, temperatura. Estos fenómenos ayudan a la realización de minerales primarios y secundarios sobre la estructura del suelo. Propiedades del suelo. Tenemos textura y estructura. La textura se describe a partir de las proporciones de arena, limo y arcilla que contenga el suelo. Un suelo puede ser franco, suelto o pesado. Un suelo franco sería el ideal, que tendría arena 45 a 50%, limo de 20 a 25% y arcilla de 15 a 20%. Estructura. La estructura se describe por las configuraciones físicas del suelo, es decir,
la ordenación de las partículas primarias, arena, limo y arcilla. Propiedades de la estructura. En primer lugar tenemos la porosidad. La porosidad se describe o se define a partir de los espacios libres que hay entre las partículas de suelo. Un suelo medio puede tener un 50% de porosidad y un suelo con materia orgánica puede tener hasta un 80% de porosidad. En segundo lugar, tenemos la tenacidad. La tenacidad es la fuerza que tienden a unir a las partículas del suelo, mostrando la resistencia de este. Mientras más disminuya la humedad, más va a aumentar la tenacidad. En tercer lugar, tenemos la adhesividad, que es la tendencia de las partículas de suelo a adherirse a una superficie de contacto. Más aumenta el agua, más va a aumentar la adhesividad. En cuarto lugar, tenemos la plasticidad, que es la facultad que tienen algunas sustancias de cambiar de forma y mantenerla. Esto va a ser importante para determinar las condiciones de la variabilidad. Y por último tenemos el color. La presencia de humus va a hacer que la tierra sea más oscura y la presencia de sales que sea más claro. Si lo vemos desde el punto de vista de la textura, un suelo arenoso es mucho más claro que un suelo arcilloso. Y si lo vemos desde la estructura, un suelo mejor estructurado es más claro que un suelo menos estructurado. Movimientos del agua en el suelo. Tenemos infiltración, percloración, drenaje y escurrimiento. Infiltración. La infiltración es la velocidad con la cual el agua entra a los perfiles del suelo. La percloración es el movimiento del agua de flujo saturado en cada uno de los horizontes del suelo. El drenaje es la eliminación del agua de la superficie y el escurrimiento también es la eliminación del agua en la superficie, pero por medio del relieve. Por último, vamos a hablar de las rocas madres, que es el material original de donde se va a desarrollar nuestro suelo. Las rocas madres se clasifican según su origen. Tenemos las rocas madre, las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Las rocas ígneas son el resultado de la consolidación y el enfriamiento del magma. En ella tenemos las intrusivas plutónicas que se originan a gran profundidad de manera muy lenta, o sea, la consolidación se origina a gran profundidad de manera muy lenta. Y después tenemos las extrusivas volcánicas. Y como dice su nombre, son volcadas al exterior por medio de volcanes y su enfriamiento sucede de una manera brusca y rápida en la superficie. En segundo lugar tenemos las rocas sedimentarias. Estas rocas se originan en la superficie terrestre, sobre los suelos o en el fondo de las aguas. Y por último tenemos las metamórficas, que son el resultado de las transformaciones de las rocas ígneas y de las rocas sedimentarias por acción de la presión y las temperaturas. Las rocas madres se clasifican en estas tres. Tenemos las rocas ígneas, donde se encuentran el granito, el gravo, pórfido, basalto, obsidiana y pumicita. En las metamórficas tenemos pizarra, mármol y serpentinita.
Y en las sedimentarias tenemos arenisca roja, cuarcita, caliza, travertino, dolomita y arcilla coalinita. Hasta acá llega mi tema. Muchas gracias.